tema muy importante porque habla de la iglesia, ¿sí? Sabemos que la edificación de la iglesia es un misterio, no es como a veces la mente natural lo entiende. Por eso acá el Señor Jesús lo compara en Mateo capítulo 13, lo pueden leer, versículos 45, 46. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, y hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Entonces acá vemos que el Señor Jesús siempre habló por parábolas para que aquellos que solamente tienen entendimiento, tienen sabiduría, tienen la vida de Cristo puedan entender. Solamente por medio del nuevo nacimiento podemos comprender todas estas parábolas que el Señor Jesús ha explicado, ha contado, ha hablado. Acá compara el reino de los cielos semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, y hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla preciosa habla de la iglesia, habla de los redimidos, el conjunto de los redimidos que somos nosotros, ¿cierto? Los creyentes de todas las edades que forman parte del cuerpo de Cristo. Este hombre tratante o el mercader, como dice en otra versión, representa a Cristo, que vino a buscar, a salvar los que se habían perdido. Lo pueden encontrar en Lucas 19, versículo 10. Cuando se encontró con Zaqueo, Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios. También podemos comparar con la parábola del buen pastor que fue a buscar la oveja que había perdido. En Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Amén. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces acá también estamos viendo la oveja que se había perdido. También representa esa perla que estaba escondida, pero que vino un mercador y lo compró esa perla.
Y esta oveja perdida también habla de nosotros, los salvados, los redimidos. También nosotros, como esta oveja, estábamos perdidos en el mundo, y el Señor nos encontró enredados con las cosas del mundo, enredados con los problemas, los pasatiempos, con los pecados que hay en el mundo. El Señor nos rescató de ese lugar. Y aquella oveja 99 representa a Israel, que rechazó a Jesús y se consideraban justos, que no necesitaban de arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia dice que todos tienen que arrepentirse para que podamos obtener así la salvación. Arrepentir significa reconocer que uno es pecador, que uno es pecadora, necesita la salvación. Y aquellos escribas y fariseos se consideraban justos, se consideraban personas bondadosas. Sin embargo, no era así. Estaban perdidos, como todos los hombres. A causa del primer pecado de Adán, ya hemos heredado también el pecado, y por el pecado vino la muerte. Por lo tanto, necesitamos la redención. Por eso Dios desde el principio ya había prometido un redentor. Había prometido a Adán y Eva que iba a enviar uno de la simiente de la mujer que iba a salvar al hombre. Y ese era Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios para morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos. Así que este mercader que nos habla acá, la parábola de Mateo 13, está hablando de Cristo, que Él vendió todo. Quiere decir que Él perdió todo lo que tenía para ganar esa perla, para comprar esa perla. Gracias a Dios. En Lucas capítulo 15 que hemos leído, también vemos otra acción del Espíritu Santo, versículo 8 y versículo 9. Lucas, ¿pueden leer alguno? ¿Por qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Bueno, acá vemos la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Primero hemos visto la acción de Jesús. Él vino a este mundo, ¿sí? Se hizo hombre para buscar la oveja perdida. Ahora el Espíritu Santo empieza a orar dentro de la casa, dentro de la iglesia, y muchos están perdidos dentro de la casa, como esta dracma que se había perdido. Esa moneda perdida no tenía valor. Usted pierde, póngale un 10 pesos, ese 10 pesos no tiene valor porque usted no lo encuentra, no lo puede usar, está perdido, ¿sí? Así también un creyente que está extraviado de la palabra, está extraviado de la verdad, está perdido dentro de la casa de Dios que es la iglesia. Entonces no es de utilidad. Necesita la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acá vemos que es representada por esta mujer que enciende, dice, un candil. ¿Y cómo se enciende un candil? ¿A través de qué? ¿A través de qué elemento? Aceite. Se pone aceite, ¿sí? Y ahí ya tiene combustible. Hay una combustión. Entonces se puede encender. Nuestra vida sin el Espíritu Santo es una vida seca, una vida sin virtud, sin fuego,
sin gracia interior. Necesitamos esa virtud, necesitamos esa gracia que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Amén. Para que se pueda encender esa lámpara. ¿Y qué hace esta mujer? Se desanimó y dejó de buscar la dracma perdida. A ver qué dicen ustedes. Esta mujer enciende el candil y barre la casa y busca. ¿De qué manera busca? Con diligencia. Hasta allá. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros hacemos las cosas con diligencia y tratamos de concluir la tarea que Dios nos encomienda. Y esta mujer busca con diligencia hasta hallarla. Vemos lo mismo que hizo Jesús también. Él busca la oveja perdida hasta hallarla. Él no deja a la mitad su obra, ¿cierto? Él siempre concluye lo que determina hacer en nuestra vida, ¿cierto? Él determinó buscarlo y nos encontró. Amén. Ahora somos los hallados de Cristo. Pero el Espíritu Santo también hace la misma tarea. Él está buscando y busca con diligencia hasta que seamos hallados. Y recién cuando uno es hallado por Dios, ya sea por el Señor Jesús o por el Espíritu Santo, ahí recién nuestra vida recobra su utilidad. Amén. Y llegamos a ser útiles en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Onésimo? Pablo, cuando habló a Onésimo era un hombre que era esclavo. En ese tiempo existía la esclavitud. Entonces era un siervo de un creyente, de Colosa, se llamaba Filemón. Pero que había hecho con su siervo, lo había defraudado, dice la Biblia, seguramente lo había robado, ¿cierto? Y se escapó, pero fue a parar en la cárcel. Y estando en la cárcel, tuvo la gran bendición de que estaba el apóstol Pablo también ahí en la cárcel. Y Pablo le habló el Evangelio, salvación, y este hombre creyó, arrepentido, y llegó un cambio en su vida, ¿cierto? Entonces llegó a ser útil. De inútil llegó a ser útil. ¿Por qué? El Señor Jesús entró en su vida, la palabra de Dios entró en su vida. Pablo fue usado por el Señor, y entonces este hombre nació del Espíritu, fue un convertido. Y luego le sirvió a Pablo ahí estando en la cárcel. Y Pablo dice de tal manera que este Onésimo me es útil para el ministerio. Es útil. Es decir, que de una vida inútil pasó a ser una vida útil. El Señor quiere que nosotros seamos útiles en la mano de Él. Útiles en su mano. Útiles para la obra. Útiles para sus planes, para su propósito. Y gracias a Dios que tenemos muchos ejemplos en la Escritura de personas que han sido útiles en la obra de Dios. Gracias a Dios. Acá vemos entonces la acción del Espíritu. Si leemos más adelante este mismo capítulo de Lucas, vemos la acción del Padre cuando el Hijo pródigo abandona su hogar, se va a un país lejano, pidiendo la herencia de su padre. ¿Y qué hizo con la herencia que el padre le dio? Lo malgastó su bien, viviendo perdidamente. Nosotros cuando
abandonamos la casa de Dios, es decir, abandonamos la iglesia, abandonamos el camino de Dios, empezamos a malgastar todos los bienes que el Señor nos da. Y sabemos que en Cristo tenemos mucha riqueza, mucha herencia, pero podemos desperdiciarnos viviendo una vida perdida, una vida desagradable, una vida dedicada a los placeres de este mundo, a los pecados de este mundo. Entonces desperdiciamos nuestra vida. Amén. Gracias a Dios, pero gracias a Dios que el Señor tiene paciencia con nosotros. Y Él nos va a buscar, como vemos que esta mujer buscó esa dama que se había perdido. ¿Hasta qué buscó? Hasta hallarla, ¿cierto? Entonces esa dama recuperó su valor. Recuperó su valor. Gracias a Dios. Entonces vamos a ver por qué Jesús es, vamos a decir que este comprador de perlas representa a Cristo, porque Jesús también vendió todo, se hizo pobre. Pueden leer en 2 Corintios 8, versículo 9. Gracias. Esto explica lo que es verdaderamente la gracia de Dios. ¿Qué es? A veces nos preguntamos, ¿qué es la gracia de Dios? Y ahí este versículo nos explica bien qué es la gracia de Dios. 2 Corintios 8, versículo 9. Esa gracia que nos salvó, que nos rescató. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. Acá encontramos entonces qué es la gracia de Dios. A veces nos preguntamos o nos preguntan. Y este versículo es una respuesta, ¿cierto? Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, porque Él vendió todo lo que tenía, se despojó de todo, viniendo a este mundo, siendo rico, siendo dueño de todo, dueño del universo. Por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. Pero Él no escatimó, dice, teniendo forma de Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y hallado en la condición de hombre se hizo siervo. Es decir, que perdió todo. ¿Pero por qué perdió todo? Para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Amén. Esta es la gracia de Dios. Entonces nosotros ahora somos ricos en Cristo. Tenemos muchas promesas para nosotros, que tenemos que alcanzarlo por la fe, creyendo, por la fe creemos y lo recibimos. Amén. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una promesa para todos los creyentes, pero ¿quiénes son los que alcanzan? Los que buscan, lo que creen y buscan, con diligencia. Entonces se apropian de la promesa del Señor. Todas las promesas de Dios dicen son sí y amén. No hay duda. Ahora es cuestión que nosotros creamos y nos apropiemos de esa promesa. Gracias a Dios. Podemos, por ejemplo, alguna de estas promesas que nosotros alcanzamos en Cristo, por ejemplo, es la justificación.
como dice en Romanos 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa justificación tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Cristo fue herido en la cruz. Fue herido, fue azotado y luego fue abatido, fue molido. Todo esto nosotros debemos considerar. ¿Por qué somos justos? Porque hay un precio que se pagó. Para nosotros es grande, por eso significa gracia. Gracia porque es gratuito. Pero el que pagó el precio fue Cristo. Amén. Gracias a Dios. Entonces, Filipenses 2, 4 al 7. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Así que dejó todo. Y luego también podemos decir que Él aguantó todo. Todas las luchas, las persecuciones que vino sobre Él. Por eso pudo lograr comprar esa perla. Podemos leer Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el cual gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Así que para poder avanzar en la vida espiritual, para poder correr la carrera, necesitamos mirar, poner nuestros ojos en quién? En Cristo Jesús. Si nosotros bajamos nuestra mirada y miramos los problemas, o nos miramos a nosotros mismos, o miramos a los demás, ahí vamos a desanimar, ¿cierto? Ahí vamos a fracasar. Pero si miramos a Cristo Jesús, nuestra mirada siempre en el Señor, porque Él es nuestro ejemplo, ¿cierto? Él es nuestro mayor ejemplo en esta carrera. ¿Por qué? Porque Él, habiéndole sido propuesto gozo, ¿y cuál era el gozo que tenía Cristo? ¿Cuál era el gozo que tenía el Señor? A ver quién les puede decir. ¿Cuál era el gozo que tenía Cristo? Porque se le ha propuesto gozo eso. Nuestra redención, nuestra salvación. El gozo era hallar esa perla, comprar esa perla. Esa perla somos nosotros, que somos de gran valor delante de los ojos de Dios. Por esa perla, dice, menospreció, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Nosotros a veces nos avergonzamos del Evangelio. No queremos hablar a otro de Cristo porque tenemos vergüenza. No queremos llevar la Biblia porque tenemos vergüenza. No queremos decir a otro que somos creyentes porque tenemos vergüenza. Sin embargo, el Señor no se avergonzó. Él no se avergonzó de llevar esa cruz para ser crucificado, porque había un gozo en su alma, en su espíritu, era nuestra salvación. Amén. Por eso es importante que también nosotros podamos imitar a Jesús y no tener vergüenza, sino llevar la cruz de Cristo, sufrir justamente con Él el menosprecio, la vergüenza,
todo esto debemos sufrir, ser heridos, pero a veces no queremos soportar esas cosas. Y eso hace que no alcancemos a ser vencedores. ¿Queremos ser vencedores o no? Entonces debemos sufrir la cruz, así como Cristo sufrió. Él nos mostró el camino, ¿cierto? Menospreció la vergüenza, pero el resultado está que se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el lugar actual de Cristo, como cabeza, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ahora tenemos un Cristo vencedor, un Cristo resucitado, un Cristo que reina y quiere reinar en nuestro corazón. Reina en nuestro corazón. Si nosotros decimos que Él es el Rey de Reyes, tiene que reinar. Y nosotros debemos obedecer. Gracias a Dios. Entonces, en Efesios 5, versículo 25, también vemos el precio que Cristo pagó. Ya ahí explica bien que es por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. Así mismo Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿A dónde se entregó? En la cruz. Cuando Cristo murió allí, Él mismo se entregó voluntariamente. Él tenía poder para poner su vida y para sacar su vida. Pero Él dijo en su oración, en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Y la voluntad del Padre era que Él tenía que morir en la cruz. Porque era la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Si creemos, si lo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Yo pienso que todos los que están acá ya son creyentes. O todavía hay algunos que no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Ya han recibido todo? Entonces debemos dar gracias a Dios. En 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Amén. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida anterior de conocer a Cristo? Vana manera, la cual heredamos a nuestros padres. Quiere decir que esa vida vana ya viene por herencia. Del primer Adán y así, de generación en generación vivimos una vida vana. Pero por medio de Jesucristo nacemos de nuevo y tenemos ya otra vida, una vida de bendición, una vida de utilidad, una vida que es útil para Dios y para los hombres, porque hemos sido rescatados por el precio. ¿Cuál fue el precio? Versículo 19, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí? Porque es una sangre vertida sin mancha y sin contaminación. Amén. El poder de la sangre de Cristo. Gracias a Dios. El poder de la sangre es muy importante. Por eso debemos invocar siempre el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Cuando el enemigo nos asedia, nos acecha, bueno, ahí presentamos la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que nos redimió. Y dice en Efesios 1:7,
que tenemos en su sangre? Redención y perdón de pecados. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Ya sabemos el precio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es de nuestra parte? ¿Qué tenemos que hacer según este versículo? A ver, repetir. Uno mismo se tiene que dar cuenta. Pues la Biblia se explica a sí misma, ¿cierto? 1 Corintios 6, versículo 20. A ver si otros me pueden leer. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Glorificad. Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos los que estamos acá ya no somos dueños de nosotros mismos, ¿sí? No somos dueños de nuestro cuerpo para hacer lo que queremos. No somos dueños de nuestro espíritu. ¿Quién es el dueño? Jesucristo es el dueño, ¿sí? Él lo compró. Él pagó un precio elevado, la sangre preciosa. Él derramó. Ahora tenemos que glorificarle a Él en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Gracias a Dios. El versículo 19 del mismo capítulo 6 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ya no soy güey. Amén. Está claro este versículo, ¿cierto? Que nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo. No podemos hacer de nuestro cuerpo lo que queremos. Muchos, por ejemplo, usan tatuajes, hacen lo que quiere su cuerpo, pero nosotros ya no. Hay un precio que se pagó en la cruz y Él es el dueño. Otro versículo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias. Acá vemos que otra vez le hemos recalcado que Cristo ganó con su sangre la iglesia. La iglesia ya es del Señor, pertenece al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La gran compañía que va a adorar al Señor en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. Esta es una compañía especial, son las primicias, como la otra vez hemos hablado. Cristo, las primicias. Cristo es la primicia, el singular, pero los vencedores son las primicias en plural. Quiere decir que estos son los que van a adorar al Cordero por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. Le adoramos al Señor nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Somos comprados. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero ¿para qué el Señor nos compra? A ver, ¿quién puede leer? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Gloria a Dios. ¿Para qué nos compró? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Nosotros somos aceptos ahora por Dios. No por nuestra obra, porque somos justos, porque somos buenitos, sino por gracia, por la obra de Cristo. Gracias a Dios. Así que hemos dicho también que la perla representa a la iglesia, porque la perla no fue estimada por los judíos. Los judíos no apreciaban lo que era la perla. Así también aquellos judíos religiosos rechazaron el Evangelio, rechazaron a los salvados, porque ellos dijeron, ellos son herejes, son gente que no tienen entendimiento, que no tienen sabiduría. Pero sin embargo, vemos que la perla fue escogida por Dios. Estos hombres sin letras, eran hombres incultos, pero llenos de la gracia, llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? La perla es un producto de un organismo vivo. Así la iglesia resulta de una unión vital con Cristo. Entonces, cuando hay una unión real con Cristo, entonces hay vida, ¿cierto? Nosotros tenemos vida porque hemos sido unidos con Cristo, que es la vida, ¿cierto? Él es la vida eterna y a través de Él recibimos vida. Nuestra unión con Él. Siendo Cristo la cabeza de los creyentes. Un pueblo salvado e identificado completo con su Salvador. Nos identificamos con Cristo. Es una pregunta que nosotros tenemos que hacer cada vez. Si nos identificamos realmente con Cristo. La perla resulta de una vida de un organismo herido que se forma dentro de una hoja con la fricción, con la fricción de los años, resulta la perla, ¿cierto? Y Cristo herido fue por nuestras rebeliones. Y por medio de su herida nosotros recibimos esa vida, recibimos la salvación, recibimos la santificación, la justificación y todo estos beneficios que proviene de Él. Gracias a Dios. Primera Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Así que por cuya herida, por la herida de Cristo, fuimos sanados. ¿Ustedes creen que han sido sanados? Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido sanados por Cristo, ¿cierto? La perla se forma en ocultos, a la orilla del mar. El mar representa el mundo, ¿cierto? Por eso la edificación de la iglesia es un misterio. Pablo lo llama en Efesios capítulo 5. A ver si podemos leer. Efesios 5. Versículo 32. Grande es
este misterio. Grande es este misterio. Está escondido a los ojos del mundo y del cristianismo nominal. Muchos dicen cristiano, soy cristiano, pero no son nada, no tienen nada de Dios, ni entienden los planes de Dios, ni entienden cómo se edifica el cuerpo de Cristo. No entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿y cómo funciona ese cuerpo? ¿Cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo? Nosotros debemos ir entendiendo, hermanos, ¿cierto? A través de la palabra. El Espíritu Santo nos va a ir dando entendimiento, nos va a ir dando sabiduría. También otra cosa que hemos considerado era que la perla venció toda impureza, toda incorrupción. La perla es algo que representa, es un símbolo de la pureza y de la santidad. Una pureza y santidad. Y bueno, la iglesia también debe vencer, superar toda impureza, toda corrupción, la corrupción que hay en el mundo, dice el apóstol Pedro. Pueden leer en 2 Pedro 1, versículo 4. Amén. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces debemos huir. ¿Pero por qué huimos? ¿Cómo podemos huir de esa corrupción? ¿Con nuestro propio método, sistema? Por medio de la naturaleza divina. Dice, fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza que hemos recibido de Dios, cuando empieza a tener dominio sobre nosotros, allí empezamos a huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Está entendido? Muchos tratan de huir el mundo por su propia fuerza y no lo pueden. El mundo tiene un poder impresionante, ¿cierto? Pero la nueva vida en Cristo Jesús es el poder más grande que nos hace huir de la corrupción que hay en el mundo. Corrupción en todas las áreas, en todo, en lo religioso, en lo moral, en todos los aspectos de la vida. Pero gracias a Dios por esa naturaleza que hemos recibido de Cristo, por el cual nosotros podemos huir de toda corrupción. La concupiscencia de la carne son poderes que dominan al hombre y a la mujer y hunde a los hombres en perdición. Pero gracias a Dios por el poder del Señor Jesús, el poder de su palabra, el poder de su sangre, el poder de su vida, el poder de su victoria en la cruz. Amén. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Vamos a leer este versículo para luego orar, hermano. Le vamos a dar gracias a Dios porque somos beneficiados por esa gracia, pero que el Señor nos ayude a comprender y a poner de nuestra parte, accionar nuestra fe para poseer todas estas bendiciones de parte de Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Cómo se manifestó? A través de Jesucristo, a través de Cristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y fiamente.
esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias a Dios. Entonces acá vemos que la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo, a través de Cristo. Pero esta gracia dice que nos enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que podamos vivir en este siglo templado, justa y piamente. Pero dice más, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces esa es nuestra esperanza, hermano. Una esperanza que es una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada. Esperamos que Cristo se va a manifestar. Y mientras tanto, tenemos que vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Vamos a orar, hermano. ¿Hermano Ariel? Sí. Desde un pequeñito Pasa. Bueno, antes de finalizar con oración, muy interesante, muy importante el estudio que tenemos.